Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues yo sigo con Filomena, porque Filomena se nos ha ido por lo que dicen, pero yo tengo un frío horroroso. Yo me levanto todas las mañanas y digo, ¿qué quieres ponerte, Miriam, hoy? Pues nada, yo todos los días me quiero poner el jersey más abrigado que tenga y las botas más abrigadas. Y como yo, todo el mundo, a ver si tenemos suerte y nuestro Vicente Bordonado nos dice que nos va a dar un poco así de parón, ¿no? Que se va a amainar el frío, pero si no, la nieve al final es agua y el agua viene bien para la provincia, así es que nos tenemos que abrigar y se ha acabado. Y quejarnos lo mínimo, que todavía puede llover más. Dicho esto, comenzamos el programa de hoy y lo hacemos hablando de psicología y exactamente nos vamos a centrar en un método que se llama método Vinci. Es me imagino que es un tipo de tratamiento, pero como yo no soy experta en estas cosas, yo siempre tengo que contar con los mejores profesionales y para ello cuento con una psicóloga, se llama Mercedes Alberola, está con nosotros y le damos la bienvenida. Mercedes, bienvenida, encantada de que estés aquí. Encantada de estar aquí también. Bueno, le he explicado a la gente que vamos a hablar de método Vinci, pero claro, vamos a irnos un poco más atrás. Eres psicóloga y me imagino que cuando estudias psicología todo el mundo queréis ejercer, ¿no? Luego está la parte de dar clases y todo eso, pero poner en práctica todo ello que habéis aprendido. Me imagino que contarás con tu lugar para ello, ¿no? Sí, bueno, cuando terminé la carrera, como tú dices, todos queremos ejercer, ¿no? Y entonces, siempre como que tuve muy claro que quería dedicarme al tema de las adicciones. En 2010 empecé a formarme en esto y ya fue en el 2011 cuando empecé a ejercer. Y en el 2013 fue cuando se creó Método Vinci, cuando empecé a ver la cantidad de casos que había y cómo iba aumentando y cómo cada vez la sociedad y además pues la ciudad de Elche iba necesitando un recurso especializado en adicciones. Fue ahí cuando dije, bueno, pues hay que montar algo y fue Método Vinci. Por lo tanto, dentro del mundo de la psicología, me imagino que las adicciones, yo pensaba que formaban una pequeña parte dentro de la psicología, pero creo que no, porque cuando te vas leyendo sobre ello te das cuenta que una adicción crea otras patologías, ¿no? Al final está todo como muy unido. Sí, eso es lo que en psicología llamamos patología dual, ¿no? Y es como el momento en el que aparece una adicción, puede ser al alcohol, cocaína, etcétera. A nivel neurológico puede acabar desarrollando cualquier otro tipo de patología o trastorno, como puede ser una esquizofrenia, un trastorno bipolar, una depresión, una ansiedad, es decir, al final va todo como muy unido. Sí, sí, efectivamente. O sea que hay veces que cuando trabajamos en Método Vinci no solo trabajamos la adicción, también podemos trabajar toda la serie de trastornos que se han producido por debajo. Forma transversal, como se dice ahora, ¿no? Sí, justo. Es una palabra que yo he aprendido mucho aquí porque ahora todo es transversal. Todo es transversal. Pues Mercedes, creas Método Vinci viendo, ¿no? Haciendo pues un registro de la sociedad, ¿no? Al final pues ves lo que hay y lo que... Sí, de la sociedad y de los recursos que habían en ese momento, que la realidad es que eran muy escasos. Están las UCAs, las unidades de conductas adictivas, pero las compañías están completamente desbordadas de la cantidad de personas que van solicitando servicio. Y bueno, pues entre que era la especialidad que más me gustaba y que vino esa parte de necesidad, pues bueno, se creó, se montó y aquí seguimos, 7, 8 años después. Son muchos años ya, ¿eh? Son muchos años ya y encantada, la verdad. Bueno, a todo esto, Método Vinci hace hincapié en el tratamiento de las adicciones. Sí. Cuando hablamos de este método, ¿utiliza algún tipo de técnica especial? Porque claro, lo has creado tú. Bueno, sí, lo he ido creando yo de todo lo que me he ido formando, de todo lo que he ido aprendiendo, de todos los sitios en los que he estado y he ido trabajando y como que me he ido nutriendo de eso y creando, ¿no? Bueno, pues al final en Método Vinci hay como dos cosas muy claras que queremos trabajar, que son... Bueno, hay 3 fases, que esto siempre lo explicamos cuando la persona viene a consulta. Se trabaja la conducta, se trabaja el pensamiento y se trabaja la emoción, es decir, se trabajan como los tres amplios campos que todos tenemos, ¿no? Conducta, pensamiento y emoción. Y sobre todo yo creo que la característica de Método Vinci es lo que siempre digo, ¿no? Que es ir a la raíz del problema, ¿no? Empezar por la raíz. Sí, quizá no sé si empezar, pero sí ver la raíz y ver qué está pasando, porque no es solo el consumo al final... Es un poco como la ansiedad, es la señal de alarma de que algo está pasando, pero no es como la alarma que suena, pero no es la alarma, sino lo que hay debajo. Entonces,
Está muy bien para el consumo, está muy bien el proceso de desintoxicación, de deshabituación, pero luego hay que ver qué está pasando a la persona para... Sí, porque si no siempre hay recaídas, al final no se radica el problema. Eso es. Pues vamos a hablar de las adicciones en sí. A grandes rasgos, ¿en qué se dividen las adicciones? Por ejemplo, ¿qué tipos de adicciones hay? Bueno, las adicciones realmente se dividen como en dos apartados, que serían las tóxicas y las no tóxicas. ¿Y diferencias entre ellas? Pues las tóxicas son alcohol, cocaína, porros, las anfetaminas, todo este tipo de sustancias, y las no tóxicas serían el juego, las compras compulsivas, etcétera, el teléfono, las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías están llegando fuerte en el tema de las adicciones, y además a tempranas edades. Sí, sí, sí. A muy tempranas edades y además asociadas a otras, porque con las nuevas tecnologías van muy de la mano de las compras compulsivas, muy de la mano. A través de las nuevas tecnologías podemos comprar muy rápido, podemos, bueno, pues tener acceso a muchas cosas, al juego online también. ¿Te has dado cuenta en todos estos años, o por ejemplo en vamos a hablar de este año de la pandemia, que han florecido o que han evolucionado muy rápido algunas adicciones que antes no estaban, o has tenido más que la pandemia ha ayudado, ¿no?, a que evolucionen, a que se den más? Pues es curioso porque se ha ido moviendo. Es verdad que durante la pandemia hubo adicciones como el alcohol o el juego que aumentaron de forma considerable. Claro, estando todos dentro de casa metidos, pues esas adicciones aumentaron muchísimo. Hubo otras que se pararon. El consumo de cocaína disminuyó muchísimo, el consumo de anfetaminas también. Esas bajaron, ¿vale? Lo que es justo en el epicentro de la pandemia y de la cuarentena. Una vez que hemos salido, es verdad que todas las adicciones, las que se habían parado, han vuelto como a repuntar y han aumentado, y otras que se están desarrollando, no tanto en la pandemia, pero sí en el último tiempo. Las compras también es algo que durante la pandemia, en las compras online, muchísimo. Yo soy de las que piensan, no sé si me equivoco y espero que me corrijas si es así, que las adicciones como que no se erradican, que se cambian unas por otras, cuando no se llega al fondo de él. Exacto, eso es, cuando no se trabaja la raíz, que es lo que hablábamos, a partir de ahí sí que es verdad que muchas veces se puede llegar a si el tratamiento no se hace bien, se puede saltar de una a otra. Sí. Pero sí que tenemos que hablar de forma optimista porque se curan. Sí, claro, hay una solución y por eso creamos Método Vinci, porque al final, fíjate, hoy me lo decía una paciente, la mujer de un paciente me decía, pero esto se cura, ¿no? Y le decía, sí, no se preocupe. Es lo más importante. Bueno, ahora que has hablado de la mujer, esa forma de trabajo, porque claro, el adicto no está solo, hay una familia detrás. Sí, hay una familia detrás y además es importantísimo. Esto es una de las normas, ¿no?, que ponemos en Método Vinci, que siempre tiene que haber un contacto directo con la familia. Siempre estamos en comunicación con ellos, incluso con muchos de ellos creamos un grupo de WhatsApp en el que está el paciente, el familiar, pues la mujer o los hijos o la pareja o los padres, y se va trabajando a partir de ahí. Fundamental la figura del familiar y de la persona de referencia. Bueno, ¿y cómo un adicto se da cuenta que tiene esa adicción? Porque al final la palabra adicto como que suena muy fuerte, ¿no? Nos cuesta mucho reconocer que somos adictos a algo. Casi, yo creo que casi el 100% de la población, si no ha padecido una adicción, tiene muchísimas posibilidades de padecerla. Por eso hay que estar fuerte e incluso hay que prevenir también. Sí, de hecho, bueno, se hace, y yo he hecho muchísimo trabajo de prevención en institutos, en centros sociales, etcétera. ¿Cómo se sabe cuando tienes una adicción? Bueno, realmente normalmente la gente tarda en darse cuenta que tiene una adicción. ¿Se da antes cuenta la gente de alrededor, quizás? ¿Se da antes cuenta la gente de alrededor? Sí, y luego el paciente, el problema está en que le cuesta mucho reconocerlo, ¿no? O sea, realmente sabemos que hay una adicción cuando la persona tiene una falta de autocontrol, o sea, no es capaz de paralizar el consumo. Entonces, como no es capaz de parar ese consumo, necesita seguir consumiendo continuamente, y es ahí cuando empieza la adicción. ¿Cuándo empiezan a darse cuenta realmente que ya hay una adicción? Bueno, pues cuando ya va pasando un tiempo y la persona empieza pues a tener problemas económicos, a tener problemas en el ámbito familiar, peleas, discusiones, robos. Esto es muy frecuente también, el robar a la familia, dinero o un reloj o cosas materiales que puedan haber en la casa. Cuando empieza a haber un deterioro en el trabajo o en los estudios, porque no podemos olvidarnos también que las nuevas generaciones ya empiezan mucho antes con los problemas de adicción.
Entonces, cuando empiezan a darse todos estos síntomas, es verdad que es el momento de llamar y de pedir ayuda, claro. Fíjate, claro, si no eres mayor de edad y te das cuenta que tienes pues un hijo o una hija con una adicción, me imagino que ahí el padre o la madre puede tomar las riendas del asunto, pero cuando estás en esa edad, que ya eres mayor de edad, con 18 años, pero creo que todavía no tienes capacidad para... ¿Qué pasa? Es decir, ¿cómo se le puede ayudar o hacer que vaya, ¿no? Porque tiene que ser por voluntad propia, imagino. Sí, a ver, si es lo que tú dices, si no es por voluntad propia, es muy complicado, es muy complicado. Yo creo que una de las partes más difíciles del tratamiento es cuando un paciente llega lo que llamamos precontemplativo, es decir, cuando no tiene conciencia de enfermedad. Yo vengo aquí, pues lo que tú decías. Porque me lo han dicho. Claro, porque mi madre y mi padre me han dicho que tengo que venir, pero yo no tengo ningún problema con el juego y esto es muy habitual. Claro, ahí hay que hacer todo un trabajo con el paciente de conciencia de problema y de situarse y de ver que efectivamente esto va en serio y que es una patología. Y cuando estamos hablando de adicciones, a lo mejor en este momento nos estamos poniendo, pues por ejemplo, en la dura de la cocaína o los porros, pero claro, el tabaco, muy poca gente acude a un profesional, como en este caso eres tú, para decir necesito ayuda, porque casi todo el mundo necesita ayuda para dejarse el tabaco, ¿no? Y siempre es el propósito de todos los años. Ahora que estamos en enero, todo el mundo propone, ¿no? En Nochevieja dejarse el tabaco para ese año, pero nadie decide ir a un profesional a ponerse en las manos, ¿no? Que le ayude. Bueno, vamos a ver, hay una cosa que en adicciones llamamos que es el policonsumo. Normalmente un paciente que viene con una adicción no suele ser esa adicción. Claro, mira, yo es que tengo un problema con la cocaína. Bueno, pues cuando te pones un poco a rebuscar te das cuenta que no es con la cocaína, es con la cocaína, que el alcohol también entra en juego, el tabaco es la que suele estar siempre. ¿En todas? Exacto, en prácticamente todas. Entonces, para hacer un muy buen tratamiento, y es algo en lo que nosotros somos como muy estrictos, es en ver de todas ellas cuál es lo que llamamos la adicción principal, ¿vale? Porque si ahí se hace un mal diagnóstico y empezamos a trabajar una adicción que realmente no es la principal y que muchas veces el paciente ni siquiera sabe cuál es su adicción principal, porque a veces vienen por alcohol y cocaína, no, pues fatal, es que la cocaína, y luego te das cuenta que no es la cocaína, que es el alcohol. Entonces, si no se hace ahí un buen diagnóstico, no se puede trabajar bien. Y sí, el tabaco está en prácticamente todas, y nos cuesta mucho reconocerlo. Sí, es como la bien aceptada. Sí, es lo que tú dices, nadie suele venir diciendo, mira, tengo un problema con el tabaco, solo con el tabaco y me lo quiero dejar. No, suelen ir acompañados de otras. Pero eso sería genial, es decir, eso sería maravilloso. Sí. Que la gente tomase las riendas de su vida, porque al final es una manera de dirigir tu vida, ¿no? Sí. Porque todas estas adicciones, me imagino que cuando la gente va... quien hemos dejado una adicción, yo he dejado el tabaco y lo primero que te dice el cerebro es no vas a fumar más, y eso como que ay, no lo voy a volver a hacer más y no voy a poder llevar esta vida, ¿no? Pues me imagino que con el tema de las adicciones el resto pues tiene que ser más como que el subconsciente te va boicoteando de vas a ser aburrido, ya no vas a tener una vida, ya no vas a poder salir, no vas a poder quedar con amigos, tomar un café, madre mía, tomar un café sin fumar. Esas cosas, ¿no? Claro, porque al final tenemos el consumo asociado a muchos otros factores, a una persona, a un lugar, a un día de la semana, a una hora, a un momento, claro. Entonces, hacer esa desunión, esa desvinculación es costoso. Para darnos cuenta que podemos llevar una vida igual que la que llevábamos antes, pero simplemente sin adicciones. Al margen del consumo, efectivamente. ¿No? Es como, ya no voy a poder volver a... Sí. Eso se olvida. Eso se olvida y se puede, pues lo que tú dices, tener una vida además de del consumo y de todo lo que tenemos asociado. Es que al final, si te paras a pensarlo, le dedicamos, y esto es algo con lo que hacemos mucha conciencia, le dedicamos mucho tiempo al consumo. Uy, espera que no me queda tabaco, ahora voy a ir a comprar, y estás en el trabajo o en otro sitio pensando en, ahora voy, ay no, esta cafetería no está abierta, voy a la otra, uy, espera que no llevo dinero, y es todo con el tabaco y con el resto de adicciones, es todo un proceso el que hay, y se pierde tiempo, se pierde dinero, se pierde energía. Bueno, el proceso me imagino que además sea de forma integral, será de forma personalizada, por lo tanto hablar de tiempo es muy complicado, ¿no? De tiempo de curación. Sí, es muy complicado. Esta pregunta nos la hacen siempre, tanto a la médica de la unidad como a mí, y claro, es muy difícil, depende, pues como cualquier otra enfermedad, depende de la evolución del propio paciente. Dentro de que
más o menos pueden haber unos estándares, luego cada paciente evoluciona de una forma. Tengo pacientes que evolucionan de una manera rapidísima porque enseguida vienen como con mucha conciencia del problema y la familia está al 100%, también lo entienden y se trabaja como mucho más rápido y van siguiendo como todas las pautas. Y luego hay pacientes pues como más rebeldes, que les cuesta entender que esto va en serio, que les cuesta tomarse en serio las normas, entonces, bueno, pues hay que estar ahí peleando. Es muy importante el ámbito familiar, por lo que estás contando. Sí. Sí, que al final que reconozcamos que es una enfermedad, que es un problema, que tiene una patología, pero que tiene una curación y no le demos la espalda, porque a veces incluso la propia familia es como, no, esto no hay este problema. Sí, no es para tanto. A ver, yo entiendo también que para el familiar tiene que ser muy complicado reconocer que mi pareja o mi hijo pues están enfermos. Entiendo que tiene que ser complicado. Pero es lo que estábamos diciendo, es fundamental la conciencia del familiar y el trabajo con el familiar, muy muy importante. Aumenta muchísimo el éxito de la terapia. No es lo único, pero es verdad que aumenta mucho las probabilidades de éxito. Bueno, y hablando de éxito, ¿cómo se celebra cuando un paciente ya tiene el alta, ¿no? Y dice, qué bueno, ya no tienes que venir. Qué bueno, eso es maravilloso. Es que además hacemos como... Es como casi como un ritual o casi como un protocolo, ¿no? En el que la persona viene con sus familiares o viene con las personas que decida, las que le han acompañado durante todo el proceso. También estamos las personas que le hemos acompañado, los profesionales, y se hace un cierre y es muy bonito. Se hace una valoración de todo el transcurso, de cómo ha ido, incluso algunos se han estado en grupo, ya han tenido compañeros, pues también se llaman los compañeros, vienen, y la despedida suele ser muy chula. Muy emocionante. Que por lo menos estamos mandando un mensaje de optimismo para que sepa todo el mundo que si tiene una adicción, lo primero es reconocerla. Exacto. Y lo siguiente es llegar a dejarse en manos de los buenos profesionales, que son muchos años los que os avala, sobre todo con este método, que tiene resultados y que, bueno, que se puede, ¿no? Que es lo que hay que decirle. Se puede, sí. Pues yo creo que con este sí se puede. Nosotros también nos podemos ir a publicidad, ¿te parece, Mercedes? Vamos allá. Pues nada, nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque en Volver todavía tengo cosas que contarle. Muchísimas gracias, seguimos en Día a Día y nos toca ese espacio designado a la medicina bucal y exactamente hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar de ortodoncia, nos vamos a centrar en ortodoncia, pero claro, no tengo yo que ser quien hable de esto, ¿verdad? ¿Quién mejor que contar con los mejores especialistas y profesionales en el sector? Yo en este caso cuento con la doctora Austro, ya saben que ella es licenciada, pues por supuesto en ortodoncia, es doctora en ortodoncia y tiene un máster en odontopediatría, mira que bien me sale el nombre, y ortodoncia y además profesora de la universidad, por supuesto, y siempre anda metida en muchísimos proyectos que luego le preguntaremos que ahora con todo esto de la nueva normalidad seguro que las cosas han cambiado un poco, pero lo mejor es que le demos la bienvenida. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí otra vez con vosotros. Encantada de retomar ya y estar aquí de nuevo y bueno, poco a poco vamos cogiendo esa nueva normalidad. ¿Qué tanto deseamos? Pues yo creo que lo mejor es que le he presentado y le he dicho a la gente que íbamos a hablar de ortodoncia, que la ortodoncia igual tenemos el concepto que es para los más peques, pero yo creo que la ortodoncia no tiene edad. Por supuesto, sí que es cierto, bueno, que la ortodoncia, aunque la gente piense que no es necesaria, bueno, yo creo que cada día hay más personas que piensan que sí que es necesaria, más que nada por el tema de la oclusión. O sea, la ortodoncia no es solo para mover dientes y que el frente anterior quede alineado y quede una buena sonrisa y una buena estética, ¿no? Lo importante de la ortodoncia es que haya una correcta oclusión, es decir, pues que cuando nosotros mordemos, el canino superior tiene que morder entre el canino inferior y el primer premolar y esa cúspide tiene que morder en ese surco, tanto en un lado como en el otro. ¿Por qué es muy importante? Porque nosotros cuando masticamos no somos como una charnela, no hacemos chipi, 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 sino que hacemos como un movimiento de vaivén, un movimiento de lateralidad. Y en ese movimiento de lateralidad tienen que contactar canino con canino y no contactar el resto de los dientes. Si no hay una oclusión correcta,
Al final, ¿qué es lo que se produce? Pues que si nosotros cuando hacemos esa lateralidad contactan dientes anteriores y dientes posteriores, al final se va a producir una lesión en esta zona que es la articulación temporomandibular, que seguro que hay mucha gente que nos está viendo que dice, uy, pues a mí aquí al abrir me hace un clac o me duele. Pues ese dolor de la articulación temporomandibular puede ser por varias causas. Una, por bruxismo, que aunque suena así como una enfermedad súper extraña, simplemente es que uno cuando se va a dormir aprieta los dientes y fricciona. Hay un bruxismo que simplemente es presión y un bruxismo que es presión y fricción, y eso conlleva desgaste de los dientes, hipertrofia de maseteros, a que los maseteros se hagan como más gorditos, porque es como si estuviésemos en el gimnasio y que luego a lo mejor esas personas que bruxan tengan dolor en esta zona, que es la zona de inserción del masetero, o tengan dolores de cabeza cuando se levantan porque pues tienen en tensión todo lo que es la musculatura de cierre, los temporales, o les duele la espalda porque todo lo que es trapecio, toda la zona inferior también está contracturada y por eso duele, ¿vale? Y se lesiona de una mala oclusión. Si no mordemos correctamente, al final se produce una lesión articular. Por eso es muy importante la ortodoncia, no solo por estética, sino también pues por función, porque hay que masticar, hay que básicamente todos necesitamos comer, porque, bueno, a mí me encanta, yo no sé si Miriam. Yo creo que no, y ahora en el confinamiento mucho más. Hemos salido todos redonditos. Y bueno, y luego también importante, el tema de la ortodoncia no es solamente para niños o no es solamente para adultos, sino hay una edad exacta, no es voy a coger a ver cuándo dice la doctora Austro, a qué edad le tengo que poner el aparato al niño y voy a apuntar, a los 12, no hay una edad exacta. Sí que es cierto que cuando se está produciendo el cambio ya lo que es la dentición mixta, cuando se está produciendo el cambio de la dentición temporal a la dentición permanente, es normalmente cuando se suele poner lo que es la aparatología fija, lo que serían los brackets. Pero no hay una edad fija, porque a lo mejor hay un niño pequeño que muerde así, ¿no? Y que la mandíbula, a mi pobre Paco lo vuelve un poco loco, porque, vale, o sea, que la mandíbula de abajo, lo que es la parte inferior, muerde hacia adelante, o que la parte de arriba muerde muy hacia adelante, o que tenemos el maxilar, la parte superior, la tenemos estrechita, y cuando el paciente muerde, pues resulta que cuando muerde, los dientes de arriba, a ver, sí, lo he puesto bien, los dientes de arriba, a ver, para el otro lado, eso es, muerden por dentro de los dientes de abajo. Eso es muy fácil de ver al niño y decirle cierra y ver si hay esta oclusión y esta mordida cruzada. ¿Por qué es importante? Y ahora todo el mundo lo va a entender perfectamente, porque cuando se produce una mordida cruzada, si nosotros desviamos la mandíbula hacia un lado para poder engranar los dientes y el niño no va a entender de tengo que morder en el sitio que me dicen, sino tengo que morder en el sitio donde yo puedo masticar. Si hay esa compresión de maxilar, si ese maxilar es estrechito y el niño tiene que desviar la mandíbula hacia un lado, ¿qué es lo más importante? Pues que ese niño está en crecimiento. Y mientras está en crecimiento, pues si nosotros tenemos esta es nuestra mandíbula y desplazamos hacia un lado, hay una parte que va a quedar fija dentro de lo que es la eminencia articular, dentro del cráneo, ese cóndilo, pero hay otro cóndilo que se va a desplazar y que hay una serie de ligamentos que son los pterigoideos que tiran de la cabeza del cóndilo y que van a estimular crecimiento, con lo cual nos va a crecer más una rama de la mandíbula que la otra, y luego a los años, cuando ya sean un poquito más adultos, ese mentón va a estar desviado y eso no tiene solución, sino es quirúrgico. ¿Vale? Por lo tanto, nos evitaríamos el tener que ir a un quirófano. Totalmente. Entonces, ¿y esto cómo se hace? Pues esto es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo y tenemos muchas opciones. Esto se pueden poner diferentes aparatos, ¿vale? Se pueden poner un aparatito en paladar que es fijo, que va a hacer una expansión transversal, que es lo que se llama el quadelis. Podemos poner las típicas placas convencionales, que es la plaquita esa que están acostumbrados a ver los pacientes, que a lo mejor lleva como un arquito por fuera. Y que encima esas plaquitas, bueno, yo tengo un protésico buenísimo que siempre me dice, doctora, se las voy a tunear. Está muy bien entonces, para los nenes. me encanta, porque es que, claro, el niño hace como una prescripción, que esto parece como los Reyes Magos, lo quiero de Frozen, con purpurina y con una varita abajo. Y entonces este chico, que es magnífico, que es Ortolab, que me encanta, pues le pone la purpurina, le pone el dibujo así de la Frozen divina y fantásticamente bien. O el niño que ahora, como hemos subido a primera y estamos encantados todos y viva el Elche, se lo quiere del Elche. Lo quiere del Elche, porque a lo mejor antes pedían del Atleti o pedían del Madrid, pero ahora del Elche. Oye, pues me encanta cuando vaya por la calle y vea a los niños con la ortodoncia del Elche, ya sé quién ha sido. Totalmente.
Pues esto en cuanto temprano, ¿no? Pero para ello los padres y las madres tienen que estar concienciados de que tienen que hacer visitas a su especialista, claro. a su dentista de cabecera. Lo ideal es hacer, como mínimo se debe de hacer una revisión anual, ¿vale? Y hay una cierta edad, que es cuando se está produciendo ese recambio, pero los papás yo creo que también se pueden fijar, o sea, que no es algo, hay niños que a lo mejor o tienen la apariencia esta como un poco del Felipito, de que tenemos los dientes como mucho más adelantados y a lo mejor sufren más traumatismo porque si se caen enseguida se dan en esos incisivos. Y a lo mejor estamos pensando que ese problema es siempre maxilar, o sea, es muy frecuente que cuando un niño tiene los dientes de arriba hacia afuera en relación a la mandíbula, todo el mundo piensa que ese problema es un problema del maxilar, pero está demostrado, bueno, yo es que como es mi tema, que es mi tema estrella, que es el tema de que yo hago de mi aparato de estimulación de crecimiento mandibular, pues eso me lo sé fenomenal, pero hay un montón de artículos que demuestran que el 95% casi de los casos en los que el maxilar está, o sea, se ve esa relación entre que el maxilar está mucho más adelantado que la mandíbula, el problema es mandibular, es de aquí y no de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos el maxilar muy adelantado y la mandíbula muy hacia atrás? Y como que tenemos el resalte, que entre los dientes de arriba y los dientes de abajo hay niños que pueden meter casi un dedo. Bueno, esto se tiene que corregir, seguro que hay muchos papás que dicen, yo es que lo veo, pero pienso, pues el niño ya crecerá, ¿vale? El niño ya crecerá, por supuesto que el niño ya crecerá y van a crecer todos sus huesos. Y la mandíbula en una niña tiene un remanente pequeñito de crecimiento, muy pequeñito, a partir de cuando ya tiene la menstruación, la menarquia, que le va a durar, pero es muy, muy leve, hasta los 18, y en un varón le va a durar hasta los 21. ¿Qué es lo que pasa? Que si ese niño crece muy despacio, esa mandíbula sí que crecerá, pero siempre se nos va a quedar el maxilar más adelantado en relación a la mandíbula. Entonces, ¿hay que tratarlo? Sí, siempre. Yo se lo digo mucho a mis alumnos, cuando algo quiero remarcarlo mucho, le digo, os lo vais a tatuar aquí en el brazo, y como ahora se lleva un poco lo de los tatus, pues un poco yo los pacientes, estoy un poco obsesionada entre los dientes y los pacientes, es lo único que digo en mi vida. A todos los que nos están viendo y que tienen niños, bueno, pues eso no se puede dejar esperar, así que se lo apuntan aquí, todo lo que sea ortodoncia interceptiva, las mordidas cruzadas, ese maxilar estrecho, ese maxilar que está mucho más adelantado que la mandíbula o esa mandíbula mucho más adelantada que el maxilar, eso se tiene que corregir cuanto antes y mientras está en el periodo de crecimiento. Yo hice un curso con McNamara y Franchi, que son dos crack de la ortodoncia interceptiva y dos crack de la funcional, que bueno, son de Estados Unidos, son americanos, bueno, el McNamara es americano, Franchi es italiano, pero lleva mucho tiempo en Estados Unidos, o sea que eso nos ha hecho ahí un poco americano. Para mí son los top de la ortodoncia interceptiva y funcional, y ellos han hecho muchísimos estudios, tienen muchísimos artículos publicados en revistas de impacto y en revistas buenas internacionales, donde se tiene que hacer siempre esa estimulación del crecimiento durante el pico de crecimiento. Y yo siempre lo hago en ese momento, que es aproximadamente entre los 11 y los 13 años. En ese momento, ¿qué es lo que pasa? Que es cuando estamos como en plena efervescencia y es cuando hay un pico grande y podemos conseguir unos resultados maravillosos y en poco tiempo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque vamos a ayudar a estimular ese crecimiento mandibular y no vamos a alargar el tiempo de tratamiento. Lo que no tiene sentido es que le coloquemos el aparato a un niño con 8 añitos y lo tengamos hasta los 14 con aparato, cuando vamos a tener los mismos resultados si empezamos entre los 11 y los 12 años. ¿Vale? Y ahí aparece mi aparatillo, Miriam. Quería preguntarle porque el reposicionador de Austro además es una patente que me imagino que después de todos estos estudios le ha llevado a patentarlo, ¿no? A crear su propio aparato y trabajar, claro, cuando uno trabaja con sus herramientas es con lo que mejor que se puede trabajar, ¿no? Sí, sí. A ver, el reposicionador de Austro surgió, mirad, lo tenemos aquí, es un aparato funcional. Simplemente es como una cuña de acrílico que va en la arcada superior y la ventaja que tiene el reposicionador de Austro es que obliga a la mandíbula a ir a una posición más anterior. Si os fijáis, en la primera hay un resalte casi de 14 milímetros, eso es una barbaridad, cuando el resalte tiene que ser, o sea, que los dientes estén por delante, los de arriba, de los de abajo, hay 14. Lo normal es que tiene que ser entre 0 y 2, ¿vale? A esta niña le habían dicho todos los ortodoncistas a los que había ido que la única solución era quirúrgica, era operar.
Bueno, se empezó con el reposicionador de Austro y no hemos llegado a los 3 años. O sea que lo que es un tratamiento convencional de ortodoncia, lo que se han ido haciendo es avances, se va ayudando a la mandíbula se va posicionando como 2-3 milímetros por delante. Cuando se ha estimulado y ha crecido la mandíbula, se vuelve a hacer un nuevo avance, hasta conseguir los resultados que tenemos abajo. Fíjate, parece casi impensable que Claro, pudiese... Y esta es la fotografía que todavía se ve mucho mejor. Claro, y aparte es que la niña es adorable y es monísima, pero con ese perfil pues estaba fatal, la pobre. Ahora tiene un perfil perfecto, una sonrisa maravillosa y bueno... Fíjate que se nota incluso en la barbilla, en la parte inferior, se nota muchísimo. No solamente es la parte superior que se ve más avanzada, sino que una vez que se ha posicionado, la inferior ya toma su forma natural. Claro, o sea, verdaderamente en maxilar se hace... Bueno, aquí tenemos la radiografía. Mirad dónde está el incisivo inferior, que está muchísimo más retruido. Tampoco voy a hablar de medidas esqueletales porque tampoco creo que a la gente le interese, pero sí que cómo se va produciendo esa estimulación de crecimiento, y vamos a ver la final, cómo lo que es la relación, ¿lo veis? A lo mejor en la del centro blanca casi se ve mejor porque se ven los dientecitos. Cómo cambia de estar ese diente inferior muchísimo más hacia adentro y la mandíbula mucho más hacia adentro, a cómo varía su perfil. Ahora el perfil, la línea de los tejidos blandos del perfil de la cara es perfecta. ¿Vale? Bueno, habrá quedado contenta. Sí, y no sé si tenemos la siguiente, Paco. Así es como queda en oclusión, o sea, muerde perfecto. Y bueno, y esto es que os lo quería enseñar porque yo sé que hay mucha gente que sigue el programa y que le gusta y que luego me lo encuentro por la calle, y la verdad es que me hace muchísima ilusión que la gente me dice: doctora, la veo en la tele, me encanta, no sé qué, y yo digo: jo, qué bien, pues qué ilusión que me hace. Y yo sé que la gente se va a alegrar por mí, porque bueno, esto es el Journal Orofacial, esto es una revista de mucho impacto, muy importante a nivel europeo, y luego también ahora estamos con revistas americanas, internacionales, y bueno, pues lo ponen en portada el aparato, y la publicación es la primera que ponen de esa revista, bueno, es una revista de ámbito pues médico, ¿no? Y bueno, pues yo sé que os vais a alegrar porque es muy difícil publicar en el extranjero, los españoles casi que nos tienen un poco vetados entre el COVID. Y no sé, parece que como el producto, el Made in Spain es como que no sea tan bueno, parece que el Made in America o el Italia sea mucho más fabuloso, y yo creo que aquí tenemos gente muy preparada y profesionales muy buenos. Y bueno, pues muy contenta de que hayan publicado el aparato, y bueno, ya sabéis que tiene un valor sentimental porque lleva el aparato de mi padre, que falleció hace unos años, y bueno, espero que donde esté por ahí, no voy a hablar mucho más porque si no me emociono, esté muy orgulloso y esté diciendo: mira mi Lola, qué estupenda, y encima le ha puesto mi nombre. Doctora, yo creo que cuando uno estudia y se profesionaliza y se perfecciona en lo que le gusta, llegar a tener una patente, yo creo que es lo más grande, ¿no? Aunque sé que no parará. No, yo no paro, si yo soy como culillo de mal asiento, soy la tía más nerviosa de este mundo. Ay, qué tía más histérica, por Dios. Pero sí que es verdad que llegar a patentar su propio, pues al final modus operandi, su forma de trabajar, y que lo publiquen a nivel internacional, y que haya gente que se haga eco y que los profesionales quieran usar su propio aparato, pues ¿qué más se puede pedir? Ay, sí, yo estoy súper contenta. Y creo que también tenía ahí, Paco, algunas fotillos de congresos. Bueno, ese es en el último congreso, ahí estuvo McNamara y Franchi, los que comentaba, perdón, y nada, bueno, hablando en el congreso, aquí, bueno, pues estoy muy contenta también porque me han dado muchos premios, y luego también lo presenté, fuimos al congreso en Washington y mandamos, bueno, pues para hablar un poco también mi amiga Isabel Castejón, que hablo también de otro tema, y bueno, pues muy contenta, muy orgullosa y muy feliz. Bueno, este año los congresos han seguido, seguirán, se retomarán. Bueno, la mayoría de los congresos se están haciendo vía online. Y antes me preguntabas, ¿tienes algún proyecto? ¿Tienes proyectos? Bueno, pues tengo un proyecto proyectos súper chulo, así que la gente, y luego también hablábamos un poco de si somos religiosicos, si no somos religiosicos, pues el que sea que rece para que me vaya muy bien. Porque es que ahora es todo muy complicado, y a ver, es un título de experto universitario que se va a hacer pues para un posgrado en odontopediatría, ortodoncia intersectiva y funcional, o sea que estoy súper contenta porque lo voy a dirigir yo.
Y cuento con los mejores odontopediatras a nivel nacional, profesores todos universitarios, y todos han querido colaborar en mi proyecto. Pues estamos como 10 profesores que son maravillosos, a cual mejor. Y bueno, luego tengo otro profesor de ortodoncia, que está Arturo Vela, que es lo más de este mundo, y Nacho. Bueno, estoy muy contenta, tengo mucha suerte de que colaboren en este proyecto gente pues maravillosa. Y mi Fernando Utrán, que es el que dirige, es en Autran Academy, en Dental Academy, se hará en Madrid y en Barcelona. Y bueno, ahora el tema de congreso está más complicado, el tema de cursos un poco más exquisitos, donde bueno, se forma muy bien al alumno, y seleccionas más el tema, bueno, pues que tienen que mantener distancias, bueno, pues el rollo que tenemos a día de hoy. Pero seguimos en la docencia, ¿no? Sí, que sí, también sí, es otra de las sí, cosas sí. que le gusta muchísimo. Sí, a mí me encanta. Yo vivo por y para. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo y vamos hablando de ortodoncia, pero nos ha quedado muchas cosas que hablar de ortodoncia, porque no nos hemos adentrado en la ortodoncia en sí, en los brackets, en esa gente que no puede o no quiere llevar brackets. Pues no sé cómo vamos, si vamos bien seguimos, y si no, pues... No, un par de minutillos nos queda para dar una pincelada, aunque sea. Pues no sé, os hablo un poco del Invisalign, y luego en el siguiente, Por ejemplo, como vamos a hacer varios programas, pues luego vemos otro programilla y hablamos del Invisalign. A ver, Invisalign es bueno, como un nuevo aparato, pero que se ha utilizado durante mucho tiempo, que son unos alineadores maravillosos y que nos van a ayudar, evitando que llevemos bracket, a que los dientes se muevan y vayan a la posición que correspondan de una forma súper sencilla. O sea que si queréis, para el próximo programa hablamos de Invisalign. Hablamos de Invisalign, veis un poco lo que es, y ya empezamos con tema de niños, que yo creo que os va a encantar. Pues doctora, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos en nada. Venga, muy bien. Un besito para todos. Pues nada, yo aprovecho ese beso y también les mando otro, y con esto me despido, y como siempre les veo aquí en Teleelch Día a Día.